Es que lamentablemente muchas veces, no sé si decir en la mayoría de las iglesias, van con el deseo de que el que ora, el que ministra diga, Dios me habló y me dijo tal cosa. Y bueno, lamentablemente hoy se toma muy livianamente todo eso. En muchas de las veces Dios no habla. Cuando nuestras emociones son más fuertes hay que tener cuidado, tanto para el que habla y tanto para el que escucha. Si es necesario, yo sé que Dios sigue hablando. Pero, ¿será que Dios puede hablarnos también desde el silencio? Creo que hay un, ¿cómo se llama este cantante que canta una canción parecida? Alex Campo. El sonido del silencio, ¿verdad? Y sé que hemos hablado, y sé que ustedes conocen, sé que ustedes también saben. No, cuidado, nos está por romper. Que ya muchas veces decimos, ¿no? Hay una frase tal vez común que se repite cuando Dios está en silencio, está trabajando. Parece, ¿no? Y puede ser, está bien, suena lindo. Pero a veces, ¿será que Dios puede hablarnos desde el silencio? Creo que estamos tan acostumbrados al ruido, al barullo, más de lo que vivimos en la ciudad, ¿no? Pero es que a veces escuché a personas que dicen, este silencio me desespera. ¿No es cierto? Es como que cuando hay mucho barullo de repente queda silencio. ¿Y qué pasa? Es como ya algunas personas se quieren deprimir. Bueno, pero el silencio de Dios es para bendición, es para bendecirnos, es para ministrarnos. Dios hasta cuando se calla nos habla. Y nosotros, cuando entendemos y somos sensibles a lo que Él quiere hacer, sé que siempre vamos a ver. Dios nunca está dormido, Dios nunca está de balde, Dios nunca está desocupado. Así que en todo momento Él siempre va a estar ministrando nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El último capítulo del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, es un capítulo cortito, pero vamos a decirle así, la última vez que Dios habla en el Antiguo Testamento. Voy a leer nomás porque es cortito, ustedes pueden acompañar. Dice Malaquías capítulo 4, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Un capítulo cortito, pero como les dije, la última vez que Dios habló en el Nuevo Testamento. Y todos sabemos que de Malaquías a Mateo pasa un periodo prácticamente de 400 años. Esos 400 años de silencio,
No hubo profeta de Dios, no fue hablada palabra, Dios no envió a nadie. Claro que cuando miramos la historia, Dios seguía trabajando. Estaba siendo preparado el camino. Después que Israel vuelve de la cautividad de 70 años, pasan 400, cuando viene Esdras, cuando viene Nehemías, reparan el muro, reparan el templo. Israel ya casi ni es nación, apenas pasa a ser un pueblito, vamos a llamarle. Y de ahí pasa un proceso, de ahí pasa un tiempo de 400 años hasta que llegamos a Mateo. Pero la última palabra, la última promesa de Dios es el verso 5 del capítulo 4 que leímos, dice: aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y haré volver el corazón. Y esa palabra Jesús menciona en los evangelios. Hay una promesa, hay una palabra, y la última promesa, la última palabra que Dios da a Israel es: voy a enviar a Elías, mi profeta. Sabemos que no es, sabemos que se refiere a Juan el Bautista, para preparar el camino para el Salvador. Y Dios da esa palabra, pero después se calla durante 400 años. Bueno, gracias a Dios que si Dios te da una palabra, 400 años no vamos a poder esperar, ¿no es cierto? Pero mayormente pasa de que cuando Dios habla, de que cuando Dios da una palabra, o de repente algo el Señor te mostró, te habló, y nosotros siempre somos apurados, ¿no es cierto? ¿Y para cuándo? ¿Ok? Nosotros tardamos años en obedecer, años en entregarnos, años en decir: bueno, Señor, voy a hacer tu voluntad. Pero el día que nos decidimos, le decimos a Dios: ¿sabes qué? Esta semana no falta ningún culto. ¿Y después? La respuesta: somos así, ¿no es cierto? Todos somos así. Y Dios dice: tranquilo. Le da una promesa a Israel: yo voy a mandar al profeta Elías, al que va a preparar el camino antes de que el Salvador se manifieste, nazca. Y pasa 400 años. Todos sabemos que simbólicamente, ya muchas veces hablamos, el número 40, el número 400, es un número simbólico, vamos a decir, en la Biblia, que tiene un significado muy especial. Es un tiempo completo, es un periodo completado, pero no quiere decir que, bueno, hoy a las 12 de la noche se cumple 40 años, ¡pum! O 400 años, ya. Pero algo interesante, porque mirando todo esto, la promesa de Dios, no solamente del Salvador que estaba esperando Israel, el Mesías que estaba esperando Israel. Ese tiempo que pasa de un absoluto silencio donde no hay nada. Yo creo que muchas veces nosotros decimos, y mayormente las madres dicen: estamos hombre, voy a ir lejos. ¿Escucharon a su mamá decía una vez así? Voy a ir a descansar. Y no importa dónde te vayas. Si no hay paz en el corazón. Pero a veces decimos así, pero es como que después enseguida te aburrí, ¿verdad? Extraña el problema, extraña el plagueo. Se extraña, ¿no es cierto? No tener con quién discutir. Y hacer el matrimonio, bueno, es pesado. Mentira, ¿no es cierto? Porque en realidad no fuimos creados para andar así. Pero decimos nomás que muchas veces creo, sobre todas las cosas, si vos estás esperando una respuesta y esa respuesta no llega todavía, entra la desesperación, ¿no? Entra el apuro. Y estamos ahí ya me voy, no me voy, ¿será que?
Y es como a veces cuando vos estás esperando algo y decís no viene, y te va y viene, ¿cierto? ¿Te pasó eso? ¿Mm? Antes nosotros, cuando esperábamos colectivo así, ¿verdad? No viene, después te va y pasa. Y a veces pasa en nuestra vida también así, ¿no es cierto? ¿Algunos de ustedes son apurados? No. Y sobre todo cuando reclamamos la promesa, reclamamos lo que Dios está diciendo. Pero entendemos de que a la vez muchas veces terminamos diciendo el tiempo de Dios es perfecto. ¿Ustedes creen? Yo también creo. Pero a la hora de la verdad, ahora no se usa más reloj, pero antes así estábamos, ¿cierto? Y cuando vos querés que pase la hora, no pasa, ¿no es cierto? Y cuando no querés que pase, pasa. Así somos nosotros. No hay del lado. Ni naturalmente, ni espiritualmente. Así que Dios habla, da una palabra y después se queda callado. Yo no sé cómo Dios puede aguantar 400 años. Bueno, hoy dije yo, bueno, creo que porque Dios es hombre. No digo, no. Las mujeres se quedan calladas mediodía. ¿Qué pasa? Algo terrible. El hombre está callado, no tiene problema. Creo que la mayoría no. Entonces cuando vos estás callado, tu señor te dice, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Estás enfermo? No, estoy callado, no tengo ganas. No pasa eso, ¿verdad? Sí. Bueno, por eso yo no vamos a meternos en un problema. Así que Dios se calló, no dijo más nada. Y cuando miramos en la historia, yo estaba mirando un poquito, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Él le avisa, tu generación, tu descendencia va a estar 400 años en oscuridad, en silencio, en esclavitud. Y todos sabemos que más o menos Israel estuvo 400 años en Egipto esclavizado. Después de esos 400 años, Dios llama a Moisés, ya le había llamado antes, pero recién ahora, para cumplir su ministerio, aunque algunos dicen 430, pero como decimos, no es que, hoy a las 12, 400, ahora, no. Unos años más, unos años menos, no sé, pero en un redondeo vamos a decir 400. Dios llama a Moisés, le dice, es ahora, andate, y Moisés va y saca a Israel de la esclavitud, después de 400 años. Y sabemos que Israel representa no solamente la salvación de la esclavitud, Moisés representa en sentido figurado la vida de Jesús, el verdadero libertador. Pero después de la salida de Egipto, de la esclavitud, pasa más o menos otra vez 400 años hasta que Dios levanta un rey llamado David. Después que Israel entra en Canaán, un tiempo hasta que Josué muere y toda esa generación, dice que estuvo Israel casi 400 años donde un juez se levantaba, Israel revivía un poco, volvía a tener problemas y casi 400 años pasa hasta que Dios levanta a un David. Y todos sabemos también que David representa de una manera figurativa la vida de Jesús. Así que después de David hasta más o menos que Jesús nace, viene otra vez 400 años. ¿Y quién nace? Jesús. Cuando decimos que Dios no tarda su promesa, ¿qué piensan ustedes? Rápido viene, ¿verdad? Dios seguro va a correr. Pero entendemos de que Dios habla, Dios promete y Dios cumple, eso está seguro. Pero una de las cosas que a veces olvidamos es que la Biblia nos dice que tenemos que ser pacientes. Dice, como lo fue Job. Y uno de los problemas que tenemos es que no somos pacientes.
somos apurados para con lo que Dios tiene que hacer. Pero cuando me toca a mí, yo le digo a Dios, tranquilo, Dios, no te apures, hay tiempo. Ya. Así que Dios ayuda y cada tanto Él queda callado por un tiempo, esperando. No es que se retrasa, no es que se olvida, no es que se va a descansar, pero yo creo que Dios, en su infinita sabiduría, sabe y conoce cómo tratar. Hasta que nosotros no entendamos a Dios, muchas veces vamos a pensar, creo que Dios se olvidó, lo que mayormente pensamos. Creo que Dios, no sé si me dejó de lado a mí. Creo que para los demás sí, pero para mí no. Y luchamos, ¿verdad? Todavía somos carnales, somos niños, somos criaturas. Pero Dios habla, Dios da una promesa y dice a Israel, espera. Y nosotros sabemos que muchas veces Dios nos ha hablado y siempre nos va a seguir hablando. Pero el problema mayor que tenemos es eso, cuando Dios está callado. Cuando Dios no habla, cuando Dios no se manifiesta, cuando Dios no hace tanto ruido. ¿Por qué? Porque el evangelio que hoy lamentablemente casi en la gran mayoría se predica es un evangelio bastante ruidoso, ¿no es cierto? Y a la mayoría de las iglesias les gusta el ruido, en todos los sentidos. Entonces, no estoy diciendo que está mal, pero estoy diciendo más que si hacemos más ruido, Dios se va a manifestar más rápido. Si hacemos cierto movimiento, vamos a atraer la presencia de Dios. Y da gusto saltar de vez en cuando, ¿no es cierto? ¿O no? Porque acá dice, lo haré saltar como becerro en la manada, algo así dice, ¿verdad? El versículo 2, Y saltaréis como becerro de la manada. Bueno, algunos ya no somos tan becerros, pero podemos saltar todavía. Así que es bueno. Yo creo que Dios se manifiesta como Él quiere. Pero uno de los conflictos que tenemos nosotros es cuando vemos a Dios y vemos que Dios se mueve y que Dios sacude y que Dios habla y wow, ese es Dios, ¿no es cierto? Y yo sé que estamos acostumbrados, nos gusta y siempre en esta iglesia hablamos del fuego de Dios, ¿no es cierto? De la presencia de Dios y ciertas cosas y es lindo, es bueno. Y nos estremece, nos sacude. Pero ¿cuántos de nosotros estamos lo suficientemente, o por lo menos aprendiendo un poquitito, de que el silencio de Dios muchas veces es importante? No es que está calculando, no es que está pensando como nosotros, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no sé si toma tereré o mate Dios, ¿verdad? Pero creo que dice, ya mirar un poco a ver qué hace. Y ahí nos mira a nosotros, nos ve desesperado, angustiado, afligido. Y nos ve corriendo de un lado para otro. Y yo dice, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y el silencio de Dios a nosotros nos debería también hablar. Deberíamos aprender a escuchar que el silencio de Dios algo nos está diciendo. Dios habla, Dios se manifiesta, Dios revela, Dios se mueve, Dios hace como Él quiere. Pero qué lindo que es cuando también entendemos de que Dios muchas veces se va a quedar callado. Y hay un ejemplo muy lindo que yo creo que ustedes conocen, pero vamos a volver a leer un ratito, en primer libro de Reyes. Como dije, a muchas personas el silencio les desespera. Primer libro de Reyes, el capítulo 19. Yo creo que conocemos bastante la experiencia de uno de los que recién cantamos, ¿verdad? Manda el fuego, ¿no? Como en los tiempos de Elías. Así que hablamos de fuego y lo primero que nos viene es Elías, ¿no es cierto?
porque muchos lo llaman el profeta de fuego. Pero más allá de todo eso, conocemos la historia, sabemos lo que él vivió, sabemos lo que hizo. Después de aquella obra tremenda, después que oró, Dios mandó fuego, decapitó a todos los sacerdotes de Baal, limpió la tierra de Israel, oró para que no llueva y después llovió. O sea que un tremendo profeta, un milagro increíble. Lo que hizo, y tal vez no tenemos todo registrado, todas las cosas que hizo, pero lo que queda registrado es realmente espectacular. Y uno de los que más siempre nos llama la atención es cuando él prepara el altar y ora y Dios manda fuego. Y después él también termina yendo en una carroza con caballos de fuego. Así que la vida de Elías es tremendo. Y todos sabemos después lo que sucede en el capítulo 19 de aquella gran manifestación del poder de Dios. No vamos a leer todo porque ustedes ya conocen. Pero dice que Elías se va porque hay una amenaza de que ahora le van a decapitar a él. Y yo sé que todos entendemos. ¿Qué guerrero alguna vez no se desanimó? ¿Qué guerrero alguna vez no digo que se deprimió, pero que no, ¿verdad? Pero viene el desánimo, viene. Las luchas, las circunstancias, a pesar de que Dios habla, se manifiesta, a todo en algún momento nos ataca y nos va a seguir atacando el desánimo, ¿no es cierto? Eso es normal. No quiere decir que por eso perdiste tu salvación, ni que por eso Dios ya se olvidó de vos, ni que por eso ahora se termina todo. Es cuestión de ver cómo reaccionamos y sobre todo que siempre nuestro corazón se mantenga íntegro delante de Dios. Eso es lo importante. ¿Para qué vamos a fingir? ¿Para qué vamos a disimular o aparentar? Si estás mal, bueno, estoy mal, estoy desanimado. Realmente estoy así. Y dice Dios, ¿qué problema hay? No digo que Jesús se desanimó, ¿verdad? Pero él también pasó sus luchas, pasó sus situaciones. Y él le pide a sus discípulos, oren, ayúdenme, oren conmigo. Y ellos en vez de orar se durmieron. Bueno, todavía hay discípulos así, ¿no es cierto? Así que el capítulo 19 del primer libro de Reyes, después que Elías se va, trata de esconderse, Dios en su misericordia le da una comida, él sigue 40 días y 40 noches, imposible para la mente humana, para el cuerpo humano, naturalmente hablando. Pero dice que lo que él comió fue tan grande, en el verso 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Gracias a Dios que no caminó hasta Egipto, ni hasta Babilonia, ni hasta Sodoma. ¿Caminó hasta dónde? Horeb. ¿Qué es Horeb? El monte de Dios. Gracias a Dios. Espero que si alguna vez corras hacia ese lugar. El diablo te va a decir, corre a Egipto, corre a Sodoma, corre a Babilonia, corre para cualquier otro lugar. Pero Elías se fue hasta el monte de Dios, 40 días y 40 noches. ¿Nosotros cuánto podemos caminar? Si hoy te tocara caminar, no vamos a hablar de kilómetros, vamos a hablar de cuadras, ¿no es cierto? Ni a mano ni teta. Sé que será una comida especial, ¿verdad? Porque dice que fortalecido con aquella comida caminó 40 días. Y otra vez el número 40, ¿entienden? Es un número muy especial en la Biblia. Un periodo, un tiempo, un proceso que culmina, que termina. Jesús ayunó 40 días, 40 noches. Moisés estuvo en el monte 40 días, 40 noches, o sea, el número 40 es muy importante, el 400 también. Así que él caminó y se fue y llegó al monte, hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí sabemos, se metió en una cueva. Nosotros decimos que desanimado, decimos que se metió en esa cueva para morirse, no sabemos, pero la palabra no dice. Él dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Antes de eso sí se quería morir.
Y a nosotros también nos pasa. Nosotros nos sentimos mal y ¿qué es lo primero que pensamos? Hermano, sentimos bien. Pues a la hora de la verdad tampoco te quieres morir, ¿no es cierto? Pero es nuestra carne. Creo que siempre le gusta que se le compadezca, que se le diga no. Porque si yo te dice, ¿te quieres morir? Bueno, está bien, vení ya. Era una broma, ¿no? Así que, Elías se mete en la cueva, está allí. Es interesante, ¿no es cierto? Y dice el verso 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino el palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y la respuesta de Dios, de Elías, es como nuestra respuesta también, ¿no es cierto? Pensamos que somos los únicos espirituales, los únicos fieles, pensamos que somos los únicos, ¿verdad? Si yo no estoy, si yo no hago, se termina todo, se mueren todos. Dice que él dice Dios, no. Vos sos uno más nomás. Que somos importantes en la mano de Dios, somos importantes. Que somos realmente útiles en la mano de Dios, somos útiles. Ahora, el problema es cuando ya nos creemos que somos lo único. Como a veces otra vez pasa en las casas, ¿verdad? Si yo me voy, lo que pasa es uy. Y a lo mejor está mejor, no sé. Puede ser también, ¿verdad? Pero a Elías le pasa eso. Dice Dios, lo que pasa es que te hacía así, y bueno, y Dios dice, ¿qué haces acá, Elías? Yo no te llamé para que te encierres en la cueva. Y él dice, yo solo he quedado. Pero ahí Dios en su misericordia, dice el verso 11, y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Qué tremendo, ¿no es cierto? Nosotros a veces viene un viento fuerte, nomás ya empezamos a orar, ¿no es cierto? Antes cuando era impío prendía velas seguramente, ¿eh? Pero a veces viene un viento fuerte y ya nos asustamos un poquitito. Imagínense este viento. Dice que quebraba las peñas, rompía los árboles, o sea que tremendo. ¿Pero qué dice? Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Bueno, yo creo que Elías ya tenía un poco de experiencia, entendía, sabía. Si vos y yo fuéramos Elías en el primero, este viento fuerte, qué poder de Dios, qué tremendo. Al terremoto, y también nos gusta, ¿verdad? Tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Qué importante es poder discernir y entender. Porque a nuestra carne muchas veces le van a enseguida engañar. Como dije, cuando hay mucho ruido, cuando hay mucho barullo, cuando hay mucho mover, nosotros enseguida vamos a pensar, poder de Dios, hay que ver, hay que discernir, hay que entender. ¿Que tal vez Dios muchas veces se puede manifestar de esa manera? Claro que sí. Pero no es que cuando más ruido hagamos, ni cuando más movimiento hagamos, ni cuando más hagamos temblar el piso, Dios está. No. Dios se manifiesta y se revela como Él quiere. Vino el viento, vino el terremoto, vino el fuego. ¿Y qué dice? Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. No sabemos cómo habrá sido esto. No, tal vez nos cuesta entender qué melodía era esto. Pero lo interesante es que dice, y cuando lo oyó Elías, ¿se dan cuenta? Él pudo entender, él pudo discernir, él sabía, él conocía a ese Dios.
Y cuando pasó el viento, dice, no, Dios no está acá. Cuando pasó el fuego, no, Dios no está acá. Pasó el terremoto, Dios no está tampoco acá. Pero cuando él escucha, ¿y qué dice? Ese silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Pero la voz de Dios es tan suave, es tan delicado, es tan lindo. No sé si alguna vez alguno de ustedes han tenido esa experiencia. Si en algún momento la manifestación de Dios, de una manera sencilla, de una manera delicada, y podemos discernir, Dios está hablando. Dios está hablando. Yo acá anoté un chiquitito, porque yo me puse a pensar, no sé qué pasa por la mente de ustedes, cuando dice un silbo apacible y delicado. Otra vez creo que lamentablemente nosotros en este tiempo no estamos acostumbrados a escuchar ni a hablar así. No le voy a preguntar cómo se hablan en su casa. No le voy a preguntar a veces cómo te suelen llamar ni hablar. Pero mayormente estamos acostumbrados a que la voz sea fuerte, que la voz sea alta. Entonces, si por ahí alguna vez alguien te pide algo muy amablemente, ¿vos qué pensás? ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando? Mira un poco. Me dijo encima, por favor. Hoy en día, lamentablemente, no estamos acostumbrados a hablar bien, a hablar suave, a hablar tranquilos. ¿Será que en tu casa se escucha ese silbo dulce y apacible? Que vos puedas decir, viene mi amado. O el Señor, o el Espíritu Santo. Qué lindo que es, porque Elías entendió, salió y escuchó. Y dice, ese silbo apacible, más o menos es la traducción del original, una voz de silencio sutil, un sonido suave de quietud. Imaginémonos a Elías un momento. Ese día que estuvo frente a los sacerdotes de Baal, casi 1000. Y no era solamente que había un show, no es que estaban preparando algo. Pensemos un momentito en el conflicto espiritual. Pensemos un momento en ese ambiente espiritual. Tenés casi 1000 sacerdotes, vamos a llamarlo claramente, satánicos, haciendo toda una fiesta, haciendo todo un tumulto, haciendo todo un movimiento. Y vos solo, no solamente contra esos 1000, sino prácticamente toda la nación de Israel encabezando su rey. Él preparando el altar, preparando el sacrificio. Si a veces vos orás por alguien 1 hora y terminás reventado, ¿no es cierto? ¿Te tocó orar por alguien alguna vez? 2, 3 horas. Cansa, ¿no es cierto? Entonces, Elías, todo ese día, enfrentando una situación espiritual muy fuerte. A pesar de que Dios da victoria, a pesar de que Dios se manifestó, Dios respondió. Después de eso viene una amenaza. Él sale corriendo, él se va 40 días, 40 noches por el desierto. Entra en una cueva,
Pensemos un momentito a Elías, cómo estaba su alma, cómo estaba su espíritu. Hay un versículo, no me acuerdo exactamente, pero Proverbio dice, ¿no es cierto? No es lo que, no estoy diciendo que así es esto, pero dice que la blanda respuesta quita la ira. O sea, si alguien que está bien sulfurado, alguien que está bien acalorado, y vos le respondés de la misma manera, ¿cómo termina eso? Acallará, ¿no es cierto? Todo te va a ir todo nervioso, como para patear todo lo que encontrás. Yo le digo, tranquilo, mi amor. ¿Cómo se siente a tu alma, a tu espíritu? ¿No es cierto? Así que Elías, después de todo ese mover, después de todo ese día, después de toda esa situación, después de caminar 40 días, 40 noches, entrar en ese monte, Dios sabe cómo tenía que hablarle. Sabe lo que necesitaba su profeta en ese momento. Sabe cómo tenía que acercarse. Ya el fuego pasó. No era el terremoto lo que necesitaba Elías. No era el viento fuerte, no era el fuego en ese momento lo que él necesitaba. ¿Qué necesitaba? Una voz suave, tranquila, que quiete su corazón. Dios sabe cómo hablarnos, ¿verdad? Y en algún momento vos y yo vamos a necesitar que Dios te sacuda todo mal. En algún momento Dios te va a hablar bien fuerte. En algún momento Dios se va a manifestar y va a hacer temblar tu casa tal vez. Pero qué lindo que cuando entendemos de que Dios no vino con tanto ruido, vino bien calladito, suavecito. Y sabes que tu corazón entiende. Dios también me está hablando. Amén. No busque tanto ruido. Es lindo el mover, es lindo muchas veces el saltar, es lindo muchas veces ese fuego, ese entusiasmo, ese ánimo, esa fuerza. Claro que es lindo. Pero ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros necesitamos que en algún momento Dios venga y te diga, tranquilízate nomás, tranquila tu espíritu, vamos a descansar un poquitito? Demasiado correría, ¿verdad? Más todavía en este tiempo, todo el mundo andamos así, desesperado, corrido, apurado. Al apurado nos vestimos para ir a la iglesia, después al apurado tenemos que irnos, tenemos que comer, tenemos que cenar, mañana otra vez. El tránsito de Ciudad del Este, correr para acá, correr para allá. Ya llega la hora de almorzar otra vez. Después hay que lavar los cubiertos, hay que lavar la ropa, hay que limpiar la casa. Después hay que venir, así estamos todo el día, ¿no es cierto? ¿Será que Dios tiene tiempo para hablarnos tranquilamente? ¿Será que Dios tiene tiempo de poder decir, tranquiliza, nena, aquietando un poco tu espíritu? Necesitamos hablar suave, tranquilo, delicado. Pero para eso, si nuestro espíritu nos aquieta, si nuestra alma nos aquieta, ¿cómo vamos a escuchar? Y Elías entendió y dice que ese silbido suave y apacible. Yo al principio pensé que Dios venía silbando, ¿verdad? ¿Será? Puede ser también, ¿no es cierto? Porque dice que con un silbido va a llamar a Israel en un momento. Así que ese silencio, esa quietud, es algo suave, sutil, delicado. Qué lindo que decía, aprendemos. Dice, el contraste es profundo. No es una voz que viene alterada, que viene fuerte. Es una voz que viene para aquietar, para calmar y para hacer entender a su profeta de que no estaba terminando,
de que a pesar de la amenaza, del susto, del miedo, Dios todavía tenía muchas cosas para con él. Y yo creo que en este tiempo, como digo, muchas veces es bueno esa presencia que nos sacude, que nos anima, que nos hace saltar, que nos hace vibrar. Pero creo que también necesitamos. Y Dios dice, vengo calladito, vengo en silencio. Y también es Dios. También es Dios. Esa quietud y ese silencio que muchas veces necesitamos en medio de toda nuestra correría, nuestro desespero, nuestro apuro. Estamos todo el día, ¿no es cierto? A veces, y lo que uno más escucha a veces es que hoy en día la gente dice el cansancio mental. ¿Sucede? Sucede. ¿A los hijos de Dios? También. Porque la cabeza no para, la mente no para, el pensamiento no para, y no es leyendo la Biblia. Pensando en cosas, haciendo cosas, calculando cosas, sumando cosas, y nuestra mente es un ñembolleré. Y cuando Dios tiene que hablarnos, es como que ya no se puede. Entonces, que Dios pueda realmente, que el Espíritu Santo pueda hacernos entender. Sé que muchas veces cuando miramos la vida de Elías se metió en la cueva, bueno, todo tiene su significado también. Pero como dije, cuando Dios se calla, cuando Dios está en silencio, cuando Dios no dice nada, cuando Dios está esperando tal vez de que nosotros nos aquietemos para que Él pueda hablarnos. Cuando Él está esperando que nosotros podamos acalmarnos un poco de ese apuro, de ese desespero, de ese que ya queremos todo rápido. Y dice que vino esa voz suave, apacible, y dice delicado. ¿A quién no le va a enternecer? ¿Quién no se va a sentir, no sé, vamos a decir, mimado? Cuando Dios, con todo cariño, con toda suavidad, con todo amor, vienes a nuestra cueva donde estábamos encerrados, desesperados, angustiados tal vez. ¿Se acuerdan el versículo que leyó Isaac al comenzar? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? Salmo 91. Ya era un inicio. ¿Qué decía? Había promesas de salvación, de bendición. No va a dar mucha vida, muchos días. Pero antes de eso también, invocar, clamar, orar, esperar. Nosotros queremos rápido los resultados, ¿no es cierto? Pero espero que tengamos también el oído suficientemente afinado cuando Dios viene con suavidad, con tranquilidad, sin gritarte. Todos quisiéramos que venga como una voz de trompeta, que nos llame, que nos hable. Y a veces es necesario. Y a veces Dios habla también así. Pero creo que en este tiempo de tanta correría, de tantas cosas en nuestras vidas, que Dios pueda hablarnos con esa voz suave, tranquila, que a veces nosotros necesitamos decirle a Dios, aquí estoy, aquí estoy. Porque Dios le dice, mira, todavía vas a tener que ungir a tal rey, vas a tener que ungir a tu sucesor, todavía queda mucho por hacer. Dice el verso 18, porque tanto Elías decía, soy el único, el último. Y entonces en el verso 18 le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron.
¿Hay guerreros por todas partes? Hay. ¿Hay valientes? Todavía hay. ¿Hay guerreros y guerreras valientes? Todavía hay. No pensemos que somos los únicos. Y que Dios necesita también hablarnos, enseñarnos. El silencio de Dios muchas veces es para poner un poquitito de, no digo freno, pero quietud a nuestras vidas. Porque después nos quejamos, no tenemos tiempo para nada y por último ya no tenemos tiempo para Dios. El problema es que, como siempre decimos, queremos que Dios tenga todo el tiempo para nosotros. No nos vamos a llevar nada de esta vida. No vas a llevar. Acumule lo que acumule, no vamos a llevar nada. Lo único realmente son las cosas eternas que atesoramos en nuestro corazón. Y nos gusta el fuego, nos gusta el terremoto, nos gusta el ruido, nos gusta el mover, está bien. Pero espero que podamos aquietar lo suficientemente en nuestro espíritu para que Dios tenga la oportunidad de venir con ese silbido apacible, suave, tierno, tranquilo. Si no, no vamos a poder escuchar. Elías se paró y supo dónde Dios estaba, qué Dios estaba haciendo y cómo venía para hablarle. ¿Nuestro corazón está preparado? ¿Nuestros oídos van a poder discernir qué está haciendo Dios? ¿Cómo está viniendo Dios? ¿Cuál es la manifestación que Dios tiene para mí en este momento? Espero que sí. Quisiéramos entender un poquitito. Y como dije cuando leímos el versículo en Malaquías, después pasa 400 años hasta que se cumple. En los tiempos de Dios son perfectos, sabemos. Dios nos arrasa, Dios nos adelanta, sabemos. Pero qué lindo que es que podamos entender la manera, la forma en que Dios está tratando con cada uno de nosotros. ¿Qué Dios quiere hacer? ¿Qué Dios quiere enseñarte? ¿Cómo quiere enseñarte? ¿Qué quieres que aprendas? Dios ya le avisó a Abraham que Israel iba a estar 400 años. Después hasta que nace David, hasta que nace Jesús. ¿Y cómo será que está la iglesia en este tiempo? Espero que no solamente busquemos ruido, espero que no solamente busquemos a ver cómo el fuego de Dios se manifiesta. Que es bueno, que es lindo, que es necesario, sí. Pero espero que también podamos tener esa calma en nuestro espíritu, en nuestra alma, para que Dios pueda hablarnos con suavidad, con amor, con cariño, que Él solamente sabe hacer, ¿verdad? Espero que ese silbido apacible pueda llegar a nuestros oídos y enseñarnos, hablarnos. Quisiera que inclinemos un momentito nuestro rostro. Porque a veces pensamos, ¿viste? Dios no te está hablando, Dios no se manifiesta, Dios parece que está a otro lado, y sin embargo Dios está sentado ahí, esperándonos. Vino callado, vino en silencio, vino con un silbo apacible, suave, tierno, dulce, pero nosotros con ese espíritu tan a las corridas, tarobá dicen en guaraní, ¿verdad? Y Dios dice, ñañe, tranquilízame un ratito para poder conversar, para poder hablar, para poder manifestarse a nosotros. Padre, gracias. Gracias en esta noche. Tal vez, Señor, llegamos ya apurados y ya estamos pensando en esta noche, en el día de mañana. Y no nos tomamos el tiempo necesario.
Señor, que nuestra alma se aquiete, nuestro espíritu se aquiete. Trae quietud a nuestra mente, a nuestros pensamientos, porque queremos resolver todo, queremos calcular todo. Y no aprendemos a escuchar a tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser siempre sensibles, Señor. Es lindo, es bueno, es necesario. Yo sé que a veces ese viento fuerte sopla y qué bueno. La iglesia en ellos oró y tembló ese lugar. También es lindo, es bueno, Señor. Ese fuego cuando se manifiesta, qué hermoso, Señor. Pero también cuando tú vienes con un silbo apacible, de quietud, de bonanza. Que nuestros oídos estén limpios y afinados para poder escucharte, Señor. Háblanos. Háblanos, Señor. Y perdónanos muchas veces porque hemos pensado de que te atrasaste, de que la respuesta no llega, de que necesitamos ya. Tú eres el Dios perfecto, el Dios que conoce. Después de un día de fuego, de batalla intensa que tuvo Elías, de un poder manifiesto que sacudió a todo Israel, él necesitó, Señor, ir a ese lugar. Tuviste que llevarle a Horeb, el monte de Dios. Señor, que cada vez que corramos a ese monte donde tú nos vas a hablar, donde tú quieres hablarnos. Ese monte es significativo. Ese monte, Señor, representa tu misma presencia. Señor, ¿a dónde corremos? Tus discípulos dijeron, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Que nuestros oídos estén afinados. Tal vez algunos de nosotros necesitamos esa quietud. Trae paz a nuestra mente, ordena nuestros pensamientos. Trae paz a nuestra mente, nuestro corazón. El quebranto, el apuro, las cosas por hacer, las cosas por resolver. Cuando todo está bajo tu control, Señor. Y perdónanos porque cuántas veces te hemos dicho que ya no tenemos tiempo. Como si resolviéramos todas las cosas. Como si todo dependiera de nosotros. Todo depende de ti, Señor. Todo depende de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos. Necesitamos ese pan que comió Elías. Fue tan especial porque tu ángel lo trajo. Ese pan que nos dé la fuerza para ir a ese monte, el monte de Dios. Que nuestro espíritu esté bien nutrido, bien alimentado, Señor. Si no, vamos a correr a Egipto, a Moab, a Babilonia. Vamos a correr a cualquier parte. Que corramos, Señor, siempre a tu presencia. El desánimo nos va a atacar. Muchas veces nos quedamos sin fuerzas, pero tú nunca nos vas a desamparar, Señor. Tu promesa es fiel, tu promesa es clara, tu promesa es poderosa. Voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo.
y a ti te importa, a ti te interesan nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Mira cada corazón en esta noche y danos también esa quietud en nuestra alma, en nuestro andar, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratarnos. Que no vivamos como el mundo, Señor, corriendo, desesperado, apurado, agobiado, quebrantado. Queremos aprender siempre a ser guiado por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Dios. Tus tiempos son perfectos. Y la hora del cumplimiento, tú lo sabes y tú lo conoces. Trae quietud a mi corazón. Quiero escuchar, Señor, porque aún tu silencio nos habla, nos enseña. Gracias, gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Amén.